Señor, gracias por las lecciones aprendidas que nosotros podemos ver clara en cada día que pasa. Gracias por enseñarnos, gracias por instruirnos. Ahora, oh Dios, cuídanos y guárdanos en todo lo que nosotros vamos a hacer aquí en este día. Queremos, oh Dios, entregarte todo desde aquí en adelante, solamente a ti. Prepara nuestros corazones. Los hermanos que han de llegar, tú los conoces, también conoces sus corazones. En tus manos está, Señor, esta es tu obra. Ayúdanos, oh Dios, a hacer las cosas para tu gloria y dinos qué hacer, porque estamos en tus manos. Solamente, oh Dios, estamos viviendo tiempo en que solamente en ti podemos confiar, como siempre ha sido. Pero ya, oh Dios, nosotros estamos dependiendo enteramente de ti. En tus manos estamos. Cuídanos y guárdanos, oh Dios, en cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo para glorificar tu nombre. Porque te lo pedimos, oh Dios, a ti todo, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracia siempre. Amén. Y amén. Bien, hermanos, vamos a entrar nosotros hoy en un tema con respecto al matrimonio que nosotros pudiésemos decir delicado, y donde me gustaría, sí, de verdad, para serle honesto, tener la mayoría de los hermanos aquí para escuchar sus opiniones con respecto a este párrafo 4 del capítulo 25 de la Confesión de Fe. Aquí nosotros nos encontramos con quién debemos de casarnos. Podemos casarnos con cualquiera, con quien sea, y Dios no mira nada, sino que Dios no tiene eso en cuenta. Parece que sí, porque en las Escrituras nos encontramos con textos y pasajes que nos dicen que nos hablan de prohibiciones, de con este sí, con este no, con este sí, con este no. ¿De acuerdo? Es como también podríamos decir que es un riesgo, en cierto sentido, tú casarte con una persona con ciertas enfermedades y que te unas tú también con esa persona que también tiene esa misma enfermedad. Bueno, sería un buen procedimiento no hacerlo por causa de los hijos que pueden venir. Esa es una... Valentina es testigo de eso. Valentina tiene, por ejemplo, como le llaman en República Dominicana, farsemia, aquí psicocela, anemia. Casarte con una persona con esa misma enfermedad es un riesgo para los niños que hayan de nacer en ese matrimonio. Entonces lo mejor es muchas veces cuando tú descubres eso, a pesar de lo que pueda existir ahí en esa relación, decir que no. Hay muchos que por encima de eso deciden unirse y casarse, y es una realidad que los niños van a sufrir mucho por tener esa enfermedad que van a venir de ambas partes. Pero aquí en la Escritura es algo mucho más delicado todavía, aunque ahí, porque es una decisión que tú puedes tener por asunto de enfermedad, si te unes o no, ya eso es precaución. Pero cuando la Escritura te prohíbe a ti directamente no hacerlo, tú debes tener cuidado. Leamos el párrafo para tener una mejor idea de qué es lo que estamos nosotros queriendo decir aquí hoy, y no confundirnos un poco. Miren lo que dice el párrafo, y estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, donde estas palabras salieron, y era en ese tiempo necesario, y al igual que el día de hoy también debe tenerse en cuenta. El matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra. Qué extraño suena todo esto, ¿verdad? Ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que esas personas pueden vivir juntas como marido y mujer. Antes de leer los textos que tenemos para hoy, a mí me gustaría ver si alguien sabe de qué estamos hablando cuando este párrafo da este enunciado. ¿De qué estamos hablando? Que son familiares como hermanos y padre o madre, hijo, como así. Que aparte de que es un pecado horrendo, pero
los hijos que pudieran salir de ahí vienen con problemas también. Por eso habla de consanguinidad, o sea, lazos sanguíneos. Ok. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? De eso está hablando. Ok. Pues vamos a ver entonces Levítico 18:6 para ver qué tanto más podemos encontrar ahí nosotros. 18:6 al 18. Al 18. ¿Quién puede leerlo? Del 6, 18, Levítico 18, 6 al 18. Levítico 18, 6 al 18 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque es parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Su parientas es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Interesante. Este es un texto que nos habla de todo tipo de acercamiento familiar. ¿Lo pueden ver? Incluso habla hasta de la nuera. Si es hija de la nuera, también es tu familiar. Trata de no acercarte a esa persona. No te cases con ella. Ningún tipo de consanguinidad, sino que se mantuvieran como familia únicamente, no como matrimonio. ¿Cuál es el punto aquí, mi hermano? En ese tiempo tú tal vez podrías hacer eso con mucha facilidad. Hoy nosotros nos encontramos con que se hace mucho más difícil. Tenemos a veces personas que tienen hijos por diferentes lugares. Tú no los conoces, tú nunca sabes si son tus hermanos, si son tus primos, si son tú no lo sabes. Y sin darte cuenta, tú te enamoras de una de estas personas y tú nunca te das cuenta si tú te enamoraste de tu propio hermano o de tu propia hermana. No lo sabes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, un ADN cada vez que vamos, mira, me enamoré de ti, necesito un ADN. Sería complicado, ¿no? Porque tú no sabes. Por simple sospecha, tal vez lo tengamos que hacer. La pregunta es, una vez casado ya y con hijos, y descubren que eran familiares, ¿qué se debe de hacer en ese caso? ¿Se ve que hay preguntas? Era la misericordia del Señor. A ver, que el Señor obre, porque imagínese usted, era o sea, en total desconocimiento de ambas partes. ¿Se puede decir que ya el Señor obró?
es porque ya tiene hijos, te digo. Ya el Señor ha obrado y hizo una familia. Que no crean que es un caso aislado. No. Es un caso que ha pasado varias veces. Y ya después que se descubre, ¿qué podría ser? Dígame. El Señor obró. Si el Señor hubiese querido, no hubiese obrado conmigo ni nada. Hay personas que toman la decisión de divorciarse porque descubrieron que eran otros, ¿no? Toman la misma decisión que ustedes han tenido. ¿Verdad que se complica un poco, no? Yo le pongo, por ejemplo, en mi familia, eso pasó. El abuelo mío era Tavares y mi papá también era Tavares. Por eso nosotros firmamos en Santo Domingo Tavares. Porque terminamos a la larga, porque el hecho de que tengamos el mismo apellido no quiere decir que seamos realmente familia. ¿Se entiende? Pero al estudiar esto más a fondo, nos dimos cuenta que así había una hilaridad y terminamos siendo primos, pero como allá lejos. Me acuerdo al abuelo mío, pero eso es un primo que ya yo ni lo veo de aquí. Él decía, ya somos primos, pero casi ahí, porque él era muy chistoso. Entonces, eso se tomó prácticamente como que nada había pasado. Y ahí quedaron la familia, casi una gran parte de nosotros firmamos, nosotros firmamos Tavares por esa razón. Pero así hay muchos casos, que son mucho más cercanos y más delicados. ¿Tú te imaginas que es difícil que tú descubras que la persona con la que tú te casaste, esa persona es tu hermana o es tu hermano? Es difícil mentalmente tú casi continuar adelante. Si eso te afecta tanto y tú no hay tranquilidad, pero el problema ahora son los hijos. ¿Cómo ellos van a tomar eso? Van a tener que crecer, madurar con eso, y es mucho más el trabajo que hay que hacer porque se consideran familias. Familia como familia. Yo creo que esa es la razón básica por la que la Escritura te dice ningún familiar. Porque se pierde el vínculo familiar en ese sentido. Tú eres mi primo, tú eres mi hermano, tú eres mi tío, mi tía. Y eso es mejor mantenerlo. Es hasta donde yo puedo llegar, que nosotros debemos hacerlo por lo que lo prohíbe. Bueno, algunos dicen que eso puede traer algunas complicaciones congénitas con los hijos, con los niños, que pueden nacer con problemas por ser parientes sanguíneos muy cercanos. Hasta el día de hoy eso todavía se está estudiando. Y decimos hasta el día de hoy, porque hay incluso la ciencia no lo asegura del todo que esto pueda pasar, porque sí he visto personas que sin saberlo se casan con familiares muy cercanos y los hijos nacen normales, y hay otros que no son parientes y los hijos nacen con alguna anormalidad, y entonces hay que ver por dónde que las cosas realmente caminan, porque nacen con algunas deformidades, algunos problemas congénitos. Y hay que estudiar eso tal vez más a fondo. Yo no soy el más capaz para hacer eso, pero solamente veo lo que está en el medio. Pero me sigo preguntando por qué el Señor nos prohibió desde el Antiguo Testamento no hacerlo. Yo me quedo con que hagámosle caso al Señor, si ya lo descubrimos. Y una vez que ya está, si no me afecta psicológicamente, pues yo creo que se puede dar continuidad. ¿Ves que estoy en un problema aquí? ¿Me entienden? Y fue lo mismo que ustedes dijeron, casi concluimos iguales. Darle continuidad a esto porque, bueno, ya hemos llegado hasta aquí y no sabíamos nada, y ya van más de 15 o 20 años, los hijos pueden ser que estén grandes, y entonces ahora yo descubra esto. ¿Qué yo voy a hacer con esto? ¿Me entiendes? Ya de un matrimonio estable, formado, caminando. Bueno, que para mí tú nunca fuiste mi hermano, para mí tú nunca fuiste mi hermana. Y
entonces ahora ya me encuentro que estoy con mi hermano o con mi hermana y me casé con mi hermana. En estos tiempos es sumamente complicado. Porque tú nunca sabes. No creo en eso de que la sangre llama, que la sangre te dice, mano, eso es un decir. Eso no es parte de una realidad. Y nosotros crecimos con eso, creyendo de que sí, que no. ¿Saben qué es lo que llama? Esa cercanía de unión, de amistad. Tú defiendes de lo que tú estás más cerca, más cercano. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con nuestros hogares? Defendemos el núcleo nuestro. ¿Por qué? Porque ya tenemos varios años juntos y automáticamente yo defiendo mi entorno. Todo el mundo defiende su entorno. No podemos nosotros creer que no. ¿Cierto? Yo voy a defender a Valentina, Valentina me va a defender a mí. ¿O no es así? O sea, no se metan cuando Valentina y yo estamos peleando, porque después nos vamos a defender juntos. Tranquilo. Después vamos a ir contra ti después. Eso pasa, porque vamos a defender y dicen, no, espérate, ya está demasiado fuerte, no fue hasta ahí. Y te van a ir contra ti. Entonces no te metas en eso, llévalo con calma, ve hasta donde llegan y tranquilo. Porque esa es la realidad. Vamos a defender la parte de la cual estamos más cercanos. Aún una amistad, hay amistades que son más profundas que otras. Y nosotros vamos a defender siempre la amistad con la cual tenemos más afinidad o tenemos más tiempo conociendo. Y lo decimos incluso. Dice, mira, yo te conocí a ti ayer, pero lo conocí hace mucho tiempo, no creas que yo realmente voy a tener que defenderte a ti ahora. Y es que nace internamente de eso, a menos que ese vínculo se vaya rompiendo por algunos conflictos, porque eso también pasa. ¿Cierto, verdad? Se van rompiendo poco a poco y esa unión se va separando y a veces me convierto yo en una persona que en vez de defenderte, ahora yo te ataco. Y eso pasa en los matrimonios. Hay matrimonios que terminan con una enemistad terrible que prácticamente la persona lo que siente es que internamente quisiera que esa persona muera. Y llegar hasta ahí ya es sumamente difícil. Pero esto de que, no, mira, yo nunca te vi, nunca te conocí, pero que ahí yo sabía que algo sanguíneo había ahí. No lo vas a descubrir por eso. Si no se hubiesen casado esos hermanos o esos primos, sabiéndolo a conciencia. No lo hubiesen hecho. Sí. Inquietud. En una ocasión, con una hermana en la fe, diría yo muy buena hermana, a ella me confrontó porque yo solo tengo varones y no sé cómo surgió el tema. El caso fue que yo le dije que mi cuerpo a mis hijos no les es desconocido. O sea, mis hijos me ven y ellos ni se sorprenden, porque nunca yo he tenido esa de no me puedes ver. Obviamente hay límites, estoy hablando. Okay. Y ella me dijo, hermana, pues usted está en pecado. Oh, no. Porque usted está descubriendo su desnudez delante de sus hijos. Y yo le dije, hermana, a eso no es lo que se refiere el texto. Esa es la cosa, el texto, ella me citó estos textos. Pero yo le dije, no tiene nada que ver, eso es ya en la intimidad. A eso que se refiere específicamente. A eso que se refiere. Entonces, yo le dije a ella, imagínese que yo me enferme y yo solo tengo varones. ¿Quién me va a mí a cuidar? ¿Quién me va a mí a asear? Si hay que asearme, porque o me van a dejar morir porque no pueden mirarme, porque entonces ya no sé, no quedamos en un acuerdo. Si notan el verso, lo que está hablando de una unión ya para convivir como marido y mujer. Exacto, es lo que yo entiendo también de los textos. Ahora, si tú te vas más allá, entonces no estás entendiendo la cultura, esa cultura. Okay. ¿Sabe que cuando se escribió el Levítico, Moisés lo escribió por cómo estaba viviendo la tradición en ese tiempo? Y como quiera el Señor mandó a Moisés a escribir, y como quiera seguían llegándose a sus parientes más cercanos en ese tiempo. Los judíos también creían mucho en el cubrirse y no dejarse ver ni de tus familiares ni nada, porque era deshonroso. Entonces ya esa es la deshonra. Cultura, tiene que verlo como una cultura, pero no
te está hablando directamente, estás en pecado. Ahora, cuando tú lo ves como maldad, entonces acuérdate que todo lo que para ti es pecado va a ser pecado delante de Dios. ¿Han leído ese texto? También tiene que ver con la intención con la que eso pasa, como dice Yadira. O sea, si hay una situación de enfermedad que amerita que tú tengas que cuidar a otra persona y vas a tener que ver ciertas cosas o ciertas partes, yo no veo dónde está el problema. El problema es cuando hay una morbosidad de por medio y no hay ninguna razón para que eso pase. Ahí es donde hay un problema. Cuidarse, pero tampoco que sea un asunto extremo de que no, espérate, ay, Señor me vio, Señor perdóname, tengo que irme a orar por eso, perdóname porque no fue mi intención. Llegar hasta ahí ya es sumamente complicado. Ahora, si eso está en ti y cree que eso es así, entonces vas a tener que cuidarte mucho, porque ya tú crees que eso es una falta. Esto es un poquito complicado lo que Pablo explica en ese sentido, porque si para ti es pecado, entonces no lo hagas. Y Pablo dice, no acuses al otro. ¿Se entiende? Si para él no es pecado, porque delante de Dios no tiene ninguna lógica. El problema es que para ti tiene una lógica. Entonces ya tú lo haces de esa manera, consciente de que estás faltando a Dios con eso. Pero realmente Dios te está diciendo, no lo es, pero tú crees que sí. Y solo hecho de pensar que tú me ofendes con eso y por encima de eso lo haces, entonces ya entra en pecado. Okay. Esta es una parte que siempre ha sido difícil de explicar en esa explicación que Pablo da. Porque ¿cómo es posible eso? Lo que es pecado, lo que no es pecado. Hay un problema de conciencia, de algo interno en ti que tú hiciste. Por ejemplo, las personas que no van, y esto ya está metido entre ellos, de que si hacen una promesa a Dios de caminar ciertas cantidades de rodillas anualmente y el día que no lo hace, ellos sienten que se están muriendo y que han faltado y que el Señor llévame mejor, porque ¿cómo es posible que yo haya faltado mi promesa? Fíjate, Dios tendrá que ayudarte en eso, pero en el proceso tú estás mal, aunque la práctica es incorrecta. Tú ya hiciste en ti, en tu creer, que tú ofendías a Dios si no lo hacías. Pero entonces tú vas a mirar a otros que no lo hacen. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Mira, todos los años no se inclina de rodillas. Él está en pecado y Dios le va a pedir cuenta. No, porque no lo dice por ninguna parte. No lo enseña por ninguna parte. Es que tú hiciste de eso tu vida para presentarte delante de Dios. Y tú salir de algo que Dios no te ha dicho, te puede costar muchísimo trabajo. Lamentablemente, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana ahora mismo, su devoción mayor es a las estatuas, a los cuadros. Y te dicen que no, que eso es hiperdulia, que eso no es adoración. Pero cuando tú lo ves, ese tipo de acercamiento que tienen a ese cuadro y a esa estatua es mayor que la que ellos tienen frente a Dios. Ellos han hecho una manera de adoración a Dios a su forma y sienten que faltan y pecan si no lo hacen de esa manera. Entonces ya todo su ser está inclinado de que antes de llegar ante Dios tienen que venir ante la mamita, ante el cuadro que tienen aquí, su Santa Madre. Entonces tú le puedes hablar mal de Cristo, pero si le hablas mal de su mamá, no hay un problema. ¿Por qué? Porque ellos han relacionado a María como la madre mayor, como parte de esa parte sentimental que hay dentro de ellos. Entonces tú muchas veces haces cosas, y a donde quiero llegar, que son para ti pecado, tú las has fabricado, tú las has ordenado, y tú te sientes bien cuando estás haciendo eso de esa manera, pero tú dices, pero es que no encuentro esta enseñanza en la Escritura, no la encuentro por ningún lado. Y tú no la ves, dices, sí, pero para él es un problema. Sacarlo de ahí, el Señor va a tener que trabajar fuerte con eso y pedirle al Señor que salga. Por eso es que hay personas que entran, dejan la Iglesia Católica Romana, pero siempre dicen, es que me es muy difícil, a mí todavía me ha sido muy difícil sacarme a María. Y es verdad,
O sea que es verdad, porque han hecho de María esa madre que no tuvieron. Y es la madre mayor. Y ellos no pueden vivir sin eso. Y ya entienden que no es así. Allá, O sea, esto es saliendo del tema con lo de María. Y lo que pasa es que yo vi un texto que puso alguien, dice, contempla la vida del hijo con los ojos de la madre. Y pone mes del Santo Rosario. Nada de eso está en la palabra del Señor. No está. Y es increíble lo que hace. Ahora intenta sacarlo de ahí. Yeah. Y No, tú le puedes dar difícil. toda la claridad que hay. No, mira, no hay ni un padre preniceno que haya tenido ese tipo de... hiperdulia o adoración. La iconoclasia siempre ha existido, eso es lamentablemente, porque eso viene de una liga cultural con los paganos, que es hacer íconos como personas renombradas, como máximos que representan. El problema es cuando yo llego a adorarla. Bueno, ese es el problema, más que a Dios mismo. Entonces ahí es que hay que tener cuidado. Entonces muchos sienten que si primero no vienen a esos íconos y se postran, ellos no pueden llegar a Dios, porque ese es a través de ellos que les abre la puerta para que entonces puedan llegar a Dios. Te encuentras con un hebreo que te dice que no, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Dónde tú dejas eso? Incluso va más allá, nos dice que nosotros mismos somos reyes, que no solamente María, como aplican, es la reina, sino que todos nosotros somos reyes. Entonces, explicar todas esas cosas con la palabra de Dios es difícil, porque ya ellos tienen un criterio doctrinal que ellos mismos fabricaron y dicen, no, que por la tradición. Pero que ¿cuál tradición? ¿Dónde está escrita? ¿Quién la escribió? No saben, no la encuentran, no la hay. Entonces después te encuentras que esa misma tradición que es seguida ha estado haciendo cambios en el tiempo, a través de concilios posiblemente, o a través de prácticas que han sido aceptadas luego por la misma iglesia. Entonces tú dices, pero ¿cómo me puedo aferrar a esta tradición si la tradición se rompe varias veces? No, tú no lo sacas de ahí, porque ¿qué está dentro de ahí? Dice, es que esto es lo que siempre hemos aprendido, y si la iglesia lo dice, ese es el descansar. Descansan entonces en que la iglesia tiene una autoridad infalible. Mira cómo te encuentras. Pero entonces, la infalibilidad ha sido dada por un ser que es falible. Y tú dices, ¿cómo yo sostengo esa infalibilidad? Porque no encuentro que me la dijo Dios, pero sí que me la dijo el hombre. Y es el hombre quien le ha dado esa autoridad por una interpretación teológica también errada, cuando tú lo analizas, de que Dios le dio esa autoridad a una iglesia local. No hay una iglesia local con una autoridad especial, ni con un nombre, porque la iglesia de Cristo es mística, está en todo lugar, es extensiva, no hay un nombre específico, sino que la iglesia de Cristo es todo aquel que cree en Cristo, porque a eso se refería Atanasio cuando habló de la iglesia universal. Es iglesia universal, es de toda etnia, de todo grupo, en todo lugar. No hay un nombre. La iglesia de Cristo es católica, es universal. Pero cuando yo me apropio ese nombre y lo coloco en 4 paredes, ahora hay problema. Porque ahora sí, ahora procedemos a decir de que esa iglesia, con que está ahí en 4 paredes, la que tiene la autoridad para decir lo que quiera. Y no, pero que ese hombre que está puesto ahí es solamente infalible cuando habla ex cátedra. Después de ahí puede hacer lo que quiera. Esto no tiene sentido. ¿Sí me están entendiendo lo que entienden un poco de la doctrina que hemos aprendido desde niños? O sea, tenemos en la historia papas que han hecho de todo, pero cuando hablan ex cátedra, no, ya, y eso todo es por la iglesia, eso hay que creerlo. Entonces, son personas que por su sesgo
cuando ellos no pueden defender bíblicamente ni por las tradiciones ningún concepto que ellos creen, se acuden y se van y se refugian, es que la iglesia lo dijo, y si la iglesia lo dijo ya, porque es la iglesia que Cristo inspira. Y por inspiración en ex cátedra enseñaron esto, yo tengo que creer. Entonces se hacen dogmas que no están por ningún lado en las escrituras. Mire todo lo que tenemos que entrar para nosotros poder entender un poco lo que significa y qué decisión debemos tomar nosotros al casarnos con una persona que no sabíamos que era nuestro pariente. Y la Biblia lo prohíbe. Ahora, después de años, ¿qué hago yo con esto? Claro, la Escritura te lo prohíbe para mantener, esa es mi conclusión, ese vínculo sano de familiaridad, de esa amistad de familia, donde las familias están supuestas a ayudarse, a protegerse en ese núcleo familiar, y mientras más grande mejor. ¿No se han fijado que las familias siempre tienen problemas? Este es un punto importante, lo voy a decir, pónganme atención. Siempre tienen ataques que se dividen ellos entre sí. ¿Por qué? Satanás sabe que destruyendo familias tiene más libertad para hacer lo que él quiera en el mundo. Parece entonces indicarnos, y esto es, mi hermano, póngale cuidado a esto, porque yo tengo que ver qué es lo que Dios quiere. Familias unidas cambian muchas cosas en el mundo. Y más si son afines en un mismo criterio, y varias familias con un mismo criterio que se combinen y que sepan que creen iguales, más fuerza en el mundo para ir en contra de todo lo que es dañino. ¿Por qué ustedes creen que siempre se ha atacado tanto a la familia? Estamos viviendo tiempo en que lo que se va de frente es a destruir familia. Aborto, femineidad, todo esto se promueve, ¿cierto o no? Destruir familia. No necesitas firmar ningún papel para eso, tú te puedes unir y casarte, no hay ningún problema. En otras palabras, no te unas a nadie con tanta responsabilidad, o sea, es una cosa cualquiera. Únete allí para ver si funcionan y ya. No hay un compromiso, como muchos de nosotros sabemos, que cuando nuestros padres se unían, era pensando en los hijos, cómo lo iban a educar, cómo lo iban a tener, y se preocupaban. Vamos a esta generación, ¿ustedes creen que esta generación se preocupa ni siquiera por los hijos que van a tener? Al contrario, no quieren tenerlo. No quieren pensar que van a tener hijos. Y si lo tienen, para ellos es un problema. Porque ellos están siendo adoctrinados desde las escuelas para que ellos no sean promotores de una familia sana. El Señor quiere que nosotros tengamos familias unidas, sanas, que mi primo sea mi amigo, que mi tío sea mi amigo, que mi cuñado incluso sea mi amigo. No ve que habla hasta de las nueras, que todo ese núcleo sea una unidad. Por eso es que yo me disfruto tanto cuando veo que las personas defienden sus familias. Claro, el asunto es que no hay que irse a un extremo como diciendo que la mía es mejor que la tuya, ¿entiendes? Y eso ya es un extremo dañino, porque tú afectas a la otra familia que también va a defender la de ella. ¿Comprende? Sino que tú estás haciendo lo mejor dentro de tu familia, no porque aquí está mi familia especial. ¡Wow! La mía, increíble, esta sí. Como si fuera una competencia con las demás familias. También eso destruye, porque eso te aleja. Y la idea es que cada familia forme su familia y luego ambas familias se unan en un solo propósito. Si yo divido diversas familias con creencias diferentes, vamos a dividir el mundo. ¿Ustedes creen que esta gente que están detrás de todo esto no son inteligentes? Tienen años pensando. El problema es que a veces van tan perfectamente, pero se olvidan de Dios. Y es Dios quien al final les desbarata todo su plan. Porque ellos se creen que saben.
todo se destruye. Y esto ha pasado a través de la historia, en estos trabajos que ellos han hecho para llevar la humanidad a donde ellos quieran. Y no, el Señor lo destruye todo al final. Por eso es que yo duermo tranquilo, porque este mundo no es de ellos. Así estamos trabajando con gente muy capaces, muy inteligentes, pero a veces se pierden en que debajo de ellos hay personas que no tienen un título, ni están con ellos, ni tienen el dinero que ellos, pero son inteligentes, porque la inteligencia la reparte Dios. Entonces saben pensar, saben analizar, y luego te informan ahora más con esto de las redes sociales, y tú dices, pero ¿y qué cosa es esto? Eso es verdad. Antes nos engañaban más fácil. Miguel. Volviendo al tema de lo de los hermanos. Sí. Y ahí es que estamos, por cierto, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estaba más chico, creo como unos 14 años o algo así, yo vivía aquí, yo crecí en la frontera, entonces nosotros vivíamos en San Luis, otro estado. Y nos tocó en una ocasión que yo y mi hermano, el que sigue de mí, fuimos al rancho a ver a mis abuelos. Y mi hermano era bien pícaro con las muchachas. Entonces, en una ocasión salimos a una tienda y iban dos muchachas caminando. Perdón. Y él las iba molestando. Y me decía, diles cosas. Le digo, no. O sea, nunca me gustó a mí. Entonces, él las iba molestando a las muchachas. Perdón. Y al otro día, pues, llegamos a la tienda, compramos lo que íbamos a comprar, fuimos con mis abuelos. Al otro día en la mañana, nosotros llegamos a la casa de una tía. Y esas dos muchachas estaban ahí sentadas almorzando. Cuando entramos, mi tía volteó y dijo, oh, hola, vénganse mijos, conozcan a sus primas. ¡Epa! Y mi hermano, me acuerdo que me codió, me dijo, y ya la regué. Entonces mi hermano, la muchacha le volteó y dijo, pues esos muchachos ahí nos andaban molestando. Resulta que son primos. Y mi tía tuvo que hablar con mi papá y le dijo, tú tienes que, porque nosotros en ese tiempo éramos como 70 nietos, como 14, 15 años yo tenía. Entonces mi tía habló con mi papá y le dijo, ten cuidado porque la familia tiene que conocer toda la familia entera, porque yo conocía mínimo unos 20, 25 por parte de mi papá. Entonces yo digo que sí, es un poco complicado cuando la familia está regada por muchos lados. Fíjate que hace un momento nosotros hablábamos del vínculo de cercanía. Y nosotros mismos, los seres humanos, hacemos de nuestros familiares unos más cerca y más lejanos que otros. Para nosotros, mi hermano, cuando digo me casé con mi hermano, ¿qué ustedes sienten? Terrible, ¿verdad? Pero cuando es el primo, dice, bueno, es tu primo. Ve, ya pensamos que ese vínculo es más lejano. Y como mi abuelo, ese es un primo que yo ni lo veo de lejos. Como que nosotros mismos hacemos esa separación. O sea, el asunto es que mientras más trato hay, más vínculo yo hago. Mientras más cercano es el trato, más vínculo hago con esa persona. Yo puedo tener un primo que yo nunca, una prima que nunca la veo después de grande, pero hay otro primo o prima que yo me he venido criando con ella. Es prácticamente como si fuera mi hermano, mi prima, porque estoy cercano. Pero aquel primo que ni lo conozco, me puede llegar hasta atraer, porque mi mente no lo tiene tan cercano. ¿Comprende? Y para ellos no les nada si tienen una relación. Porque ahora que te vengo a conocer, ya después que tú tienes 20, 30 años. Yo conozco. ¿Comprende? Sí. Los hay, eso hablamos al principio. 3 hijos. Sí. Y los 3, tiene uno que es el síndrome de Down completamente. Ahí está lo que dicen que pasa cuando se unen en familia pasa eso, pero el asunto es que no siempre ha pasado y siempre pasa con personas también que no son familia ni familiares ni nada, entonces por eso es que la ciencia se confunde un poco ahí. No hay una conclusión todavía, y se lo digo de verdad, vayan analicen, todavía no hay una conclusión con respecto a ese tema, porque eso no viene tanto por ahí. Hay algunas partes de la ciencia que te aseguran que sí. Entonces, ¿por qué se dividen? ¿Por qué? Porque esto es un asunto que solamente este mundo nada más lo sabe manejar Dios, no el hombre. El hombre va a seguir todo el tiempo confundido.
que, mi hermano, ustedes no saben lo que es el ser humano. Tú sabes lo que millones y millones de personas habiendo nacido en este mundo. Y tú buscas el primero. Es más, vaya a Matusalén y hágale un análisis. Y Matusalén es diferente a todo lo que salieron. Nadie se va a parecer a él. Y en eso concuerda la ciencia. Podemos ser lo más afines nosotros, pero cuando nos estudian, somos seres diferentes. Todos tenemos algo que tú no tienes. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces van a tener problemas toda la existencia de la humanidad, porque la ciencia no va a llegar a donde Dios solamente puede llegar, a descubrir lo que es el ser humano. ¿Quién es el ser humano? Solamente tenemos nosotros que hacer lo que la mayoría de las personas no hacen, y es que para tomar una decisión no consultan la escritura, la palabra de Dios. Al contrario, se esfuerzan por hacerla ver como simplemente escritos culturales que podemos transformar y cambiar, y que podemos ver como metáforas. Lo que hoy llamábamos historia ya no es historia. Incluso Moisés nunca existió, la serpiente no era serpiente, y en eso puede que sea ya algo, porque sí, hay algo que debe saberse, y es que la serpiente significaba prácticamente para los judíos sabiduría, alguien muy sabio, muy astuto. Entonces eso podría parecer que sí, se tomara lo que era la serpiente y para hablar de alguien que era muy sabio. Pero ¿quién era ese ser? Como dicen algunos ateos e incluso algunos también de la teología de la liberación, de que eso no era exactamente un Satanás, que Satanás vino a inventarse en el siglo IV antes de Cristo, y dicen todas estas cosas. Y tú te encuentras, pero ¿cómo es posible que tú entonces aceptes el drama de lo que pasó con Job y decir, mira, ahí está Satanás? Tú admites a Satanás con Job, pero no lo puedes, y dice que es hasta el siglo IV, pero sin embargo el libro de Job es un libro comprobado que es sumamente antiguo. Entonces entran en contradicciones con tal de pelear con los escritos. No hay manera de tú decir que Dios nos engañó, porque eso es lo que están haciendo. O si Dios no nos engañó, sino que el hombre en sus escritos se autoengañó y quiso inventar historia y puso a Dios de por medio. Hay de todo, hermanos. Por eso es que realmente a mí me entristece cuando veo personas que no están estudiando las escrituras, porque terminan solamente aceptando las cosas por aceptarlas, y hacen de sus creencias algo de lo que ellos jamás podrán salir, porque ya ellos han creído que eso es así, se les enseñó así, y ya, sin dar un tiempo que al razonamiento. Por eso siempre decimos, mi hermano, que nosotros no podemos ser fideístas. Es decir, no es todo por fe. La Escritura me enseña a mí a que yo tengo que razonar todo lo que Dios tiene en su palabra. Entonces, cuando tú razonas, estudia, ve puntos históricos, ve realidades, ve prácticas reales en cada procedimiento de la historia, entonces tú tienes que ver de que Dios sí estuvo envuelto en el Antiguo Testamento, y de que en verdad Moisés fue un personaje real, porque aparece en toda la Escritura. No van a mencionar como referencia a un hombre como Moisés en otros escritos, dando continuidad a lo que Dios ha estado diciendo. No pueden mencionar personajes ficticios, y para ellos a conciencia saben que Moisés fue alguien imaginario. No, hoy lo estamos haciendo simplemente metafórico. ¿Por qué? Porque nos conviene aparecer como seres más sabios, más astutos y más prácticos en la realidad, como si estuviéramos descubriendo cosas nuevas y que todo el mundo fue engañado anteriormente. Allá, Miguel. Ok, ahorita me acordé de los versículos que se leyeron de Levítico, ¿verdad? Que no puede llegarse un familiar a otro. Pero me acordé de una historia de una mujer que se casó con más de un hermano. ¿Cómo puede explicar ese evento que pasó? ¿O por qué por lo estaban haciendo? Y era la descendencia, para dejar descendencia Por para su descendencia. hermano.
con el hermano del esposo. Y era para poder dejar Para su poder misma sangre. mantener la línea. La línea. Y proteger Eso los era hijos. otra, que hoy no se sostiene eso, ni los mismos judíos lo quieren sostener, pero era cultural, para que vean la fuerza de lo que son los procedimientos de cultura. O sea que era lo cultural que había entre los judíos para poder tener descendencia de esa familia. Y para su hermano. Y la escritura lo apoyaba. Eso es lo complicado. Decía, háganlo así. Pero funcionaba. Era práctico. ¿Comprende? ¿Por qué? Por el contexto en el que estaban viviendo. Mi hermano, hay cosas complicadas. Y es por eso que las personas dicen, no, la filosofía es mala. Es que en un momento dado vamos a tener que meternos en filosofía. Porque la filosofía tiene el deber, decirlo de esa manera, de ver cómo el ser reacciona en las diferentes épocas y cómo podemos nosotros ver esas reacciones del ser humano y sujetarla a los propósitos principales de la palabra de Dios. Así que esto a veces es difícil de entender y yo lo entiendo, pero Dios tiene principios básicos clave que nunca van a variar. Quien cambia y varía es el hombre. Tú no puedes presentarte, y eso una vez aquí lo analizábamos, en cultura diferentes, presentar el mismo evangelio con los mismos principios de la misma manera que tú lo predicas aquí y irlo a predicar en China de la misma manera. Ese es el problema de los misioneros que van a China, que tienen que estudiar la cultura para presentar el mismo evangelio. Y fue lo que prácticamente dañó tanto la iglesia en la Edad Media, porque ellos, con tal de presentar el evangelio, lo que hacía era que se adaptaban a los dioses y traían personajes cristianos y le ponían el nombre cristiano, pero con la misma actitud de adoración. Ahí está, ahí se daña el principio, porque la escritura dice no se puede adorar ningún tipo de imagen. Pero era tanto el afán de poder llegar a esas personas que comenzaban a practicar lo mismo que ellos practicaban, pero no, este es el cristianismo. ¿Sí ve? Y eso es lo que tenemos hoy, que lo aprueban. En base a eso se debe ser aprobado porque las intenciones fueron buenas y fueron sanas. Queríamos ganar a esa persona. No, hay momentos en que la cultura no puede ir por encima del principio, sino que el principio debe mantenerse. Hay un solo Dios. Pablo entró a Atenas, ¿se acuerdan? Le dijo, he visto que ustedes realmente tienen muchos dioses y tienen allí a alguien que dice, pero hay un Dios que nadie conoce, que es invisible. A ese yo vengo a proponer. ¿Se acuerdan de eso? De ese Dios es el que yo quiero hablar, del que ustedes no conocen, pero está entendiendo la cultura, pero no se está yendo. Dice, bueno, vamos a poner un nombre porque el mío se llama de esta manera y ahora ya tienen un Dios más. Que eso fue lo que hizo realmente aquella en el libro de Esther, ¿no? La sierva lo que hizo fue, yo hago lo que tú quieras, tengo que adorar todos tus dioses, lo adoran. Y muchos ven como que, ay, ella se unió al Dios de Israel. No, ella estaba simplemente, dice, un Dios más a mí no me es ningún problema, yo adopto el tuyo. Dice, no, pero no es que adopte el mío, que es que adopte al único, los demás deben ser rechazados. ¿Se entiende? Y tuvo que entenderlo más tarde ella, de que solamente había un solo Dios, no esa recua de dioses que ella traía por su cultura pagana fuera del pueblo de Israel. ¿Se ve? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que ver con cuidado, razonar, pensar en cada acción es nuestra. Entonces tenemos una cultura y Miguel saca esto a la luz y esto es interesante. Mi hermano, hoy en día no habría por qué nosotros hacer eso. Por ejemplo, si yo me muero y para mantener mi descendencia
Valentina tiene que casarse entonces con mi hermano. ¿Entiendes? No lo va a hacer, ¿verdad que no? Y entonces, pero espérate que Dios te lo dice. Ese es el asunto. Pero así mismo había negatividades, algunas no lo hacían. Porque el hermano le caía tal vez pesado. A lo mejor era lo mismo, tenía que casar. ¿Se entiende? Y entonces no, pero es que mira, aquí lo dicen, los escritos lo dicen, porque era aprobado por Dios. Y no se les hacía raro, pastor, porque era la cultura de Exacto. ellos. Es como No estaba el problema. no estaba, Comprendo. porque era algo normal para ellos. Entonces cuando nosotros vamos y vemos eso, dice, espérate, tenemos que seguir eso. Si yo traigo eso ahora y traigo una doctrina nueva, tú vas a decir, pero es que está en la escritura. Caramba, vamos a razonar un poco. Pero es que desde el principio, pastor, ¿cómo se iba a poblar el mundo si no era así? Nada más era Adán y Eva. Otro punto que algunos también tienen en mente y lo ponen, por eso. Pero era también posiblemente para mantener esa hilaridad de familia. Es el mismo propósito. La familia de la viuda y los hijos de Esa unidad que era la necesaria. herencia que tenían. Oh, eso es otra cosa. La historia. Por lo que habían, todos los programas que habían hecho, todo lo que estaba formado, aquí hay mucho que explicar en cuanto a eso. Es que prácticamente tú no tenías salida, te dejaban sin salida. Pues ya ven la historia de Ruth también. ¿Oh, sí? Porque podía perder todo lo que tenías. Y entonces uno lo mejor que hace, bueno, ven acá, yo me caso contigo, punto, pero permanezco con lo mío. No lo pierdas. Eso es así, mi hermano. O sea, hay que saber estudiar la escritura en su contexto. Tantas cosas. Las guerras, los pleitos. Hay algunos asombros, se lo dejo de simplemente de tarea, que traen El apoyar la Inquisición en sus diferentes etapas y diferentes lugares que hubieron, sustentado en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento comenzaron las inquisiciones. Pero el contexto es totalmente diferente a lo que ellos vivieron. Porque ahora en la iglesia tú tienes que mirar Mateo 18. Eso se lo dejo de tarea, simplemente. Pero eso es lo que, porque la defienden. Defienden la Inquisición y dijeron que era simplemente para mantener pura la enseñanza de la palabra de Dios y acabar con los herejes. Y que gracias a la Inquisición hoy tenemos doctrina. Increíble. Eso es lo que se dice. Hermano, nosotros realmente vemos a la luz de la palabra de Dios que Dios le interesa a la familia. Vayámonos con eso. Cuidemos nuestras familias. No permitamos que nuestras familias sean destruidas por sistemas. Peleemos por eso. Es difícil nosotros batallar con nuestros hijos para que ellos lo entiendan, porque nuestros hijos, la mayoría de los padres hoy tienen este problema de que sus hijos fueron adoctrinados ya. Y ellos no piensan como nosotros. Y muchos de ellos te dicen, yo sí sé que nunca voy a ser como usted. Estoy en la adolescencia. Voy a ser diferente porque ya lo han adoctrinado. Cuidemos y nunca nos cansemos de seguir ahí, batallando con nuestras familias, porque es lo único que le va a dar sostenimiento a este mundo. Familias sanas, naciones sanas. Si las familias se destruyen, ¿quién va a tomar el control? Son los gobiernos. ¿Y los gobiernos qué quieren? Poder. ¿Por qué se va a luchar? ¿Por qué se está luchando ahora en estas elecciones? Es por poder, hermano. Por poder y control económico. Pero eso es mejor que todos los que tienen mucho dinero se unan para hacerse más fuertes. Y aquí estamos los borregos diciendo, uy, qué bueno es este voto en popular. No quiero más esas cosas, pero eso es así. Eso es lo que tenemos acá en el medio. Hay gente nerviosa ahora por ver quién va a ganar. Que gane quien quiera. Que gane el que sea, va a ser lo mismo siempre. Pongámonos en la mano de Dios y punto. ¿Cuál es el afán de que sí? Y asómbrese, van a haber muchos cristianos que el día que vean que no ganó su candidato, eso es, ahora sí se perdió esto, van a cosechar lo que sembraron. Dice, ¿qué clase de creyentes son estos? No, venga feliz. Perdió mi candidato, no ganó. Tranquilo, feliz. Porque usted no confía en ellos, usted confía en el Señor. Amén. Esa es la realidad, tranquilo. Dios es el Señor y dueño de este universo, no nosotros.
Nosotros queremos hacer nuestra voluntad en todo, matrimonio, familia, todo. Queremos hacer lo que queremos, pero Dios no forma parte de lo que yo quiero. Solamente lo buscamos cuando vemos que no podemos. Y Señor, ayúdame en esto. Y dice, sí, ¿quieres que te ayude ahora? Ahora, cuando tú hiciste lo que tú querías todo el tiempo. Y pensaste como tú quisiste pensar, ¿ahora me quieres? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro. Estamos aquí, Señor, y tratando temas que eran comunes hace unos cuantos años atrás, ni siquiera siglos, podría decir, pero que hoy ya eso es horrible tratar. Hay muchos que nos ven hablando de esto y piensan que no estamos hablando del Evangelio. Señor, nuestra lucha es contra todo esto que Satanás mueve, contra todas las piezas que son puestas en el lugar que Satanás quiere, y nosotros quitarlas, pero quitarlas con tu palabra. Tu iglesia ha dejado la energía, el poder de tu palabra para irse detrás de lo que el mundo le propone. Actuar exactamente como ellos quieren. Señor, ayúdanos a estar dispuestos a la persecución. Y esto no es lo que la iglesia de Cristo hoy quiere. Señor, ayúdanos a tener ese valor de si tenemos que ser perseguidos, si tenemos que solamente predicarle a 2 hermanos, que sean hombres fieles a ti, a no negociar tu evangelio. Hoy hay muchas iglesias llenas, pero han negociado con el mundo. Basta solamente con hablar con alguno de sus ministros. Cuando callan y se alejan de ti en esa conversación porque no quieren seguir el tema. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles a tu palabra y a lo que tu iglesia siempre ha sido. Iglesia que en momentos, por defender tu verdad, sí en su contexto, tuvieron que tomar hasta la espada. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles a ti y estar dispuestos a defender tu palabra por encima de nosotros mismos. Porque te lo pedimos, Señor, a ti todo. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia. Todo. Amén.